Bien, es un placer para mí el tenernos nuevamente por aquí. En esta ocasión vamos a hablar acerca de el estado de resultado integral, que es un estado financiero principal, que en este caso hablamos de un estado financiero dinámico. Esto es, abarca un periodo que queda comprendido entre dos fechas. Generalmente, y al menos de manera oficial, el estado de resultado integral debe de quedar en el menor de los casos del 1 de enero al 31 de diciembre de cada año. Esto por obligatoriedad desde el punto de vista de los diferentes preceptos legales en nuestro país, en México. Aunque también para efectos prácticos pueden tener otras fechas de corte. Generalmente en las organizaciones pequeñas, medianas y grandes se desarrollan estados financieros de manera mensual. Esto es del 1 del mes al día 31. Esto es completamente distinto al balance general, el cual es un estado financiero estático que se realiza a una fecha determinada. ¿Qué quiere decir que el estado de resultado integral sea dinámico? Bueno, pues que abarca un periodo y que en este caso no vamos a andar arrastrando los saldos de otros periodos, sino solamente vamos a ver, por ejemplo, en el caso de las ventas, cuál fue el importe de las ventas que tuve del 1 de agosto al 31 del propio mes. Todo lo que vendí en julio queda completamente fuera y voy a hacer referencia únicamente a los ingresos en este caso y después a los gastos y costos erogados durante el mes de agosto, durante el mes que estoy informando. También puede haber estados financieros trimestrales o semestrales, o vamos, con la periodicidad que más le convengan a las empresas. Sin embargo, a diferencia del balance, en donde sí venimos arrastrando un saldo desde que originalmente fue creada la cuenta hasta la fecha de elaboración del estado financiero, en el caso del estado de resultado integral, solamente abarca los movimientos económicos realizados durante el periodo que estamos informando. Ahora bien, ya entrando en materia en cuanto a la información que se maneja en este estado financiero. Bueno, pues vamos a, primero que nada, a diferenciar y a comentar que el estado de resultado integral es el documento del reporte financiero elaborado por las empresas con fines completamente lucrativos. ¿De acuerdo? ¿Y qué es lo que vamos a encontrar ahí? Pues vamos a encontrar una relación de todos y cada uno de los diferentes ingresos, costos y gastos llevados a cabo por la entidad durante el periodo que se está informando, a efecto de determinar también la diferencia y ver qué es lo que prevalece. Si son mayores los ingresos que los gastos y costos, pues vamos a tener una utilidad del ejercicio. Mientras que si son mayores los gastos y los costos que los ingresos, estaríamos hablando de una pérdida. Tanto utilidades como pérdidas se reconocen como resultado del ejercicio. Ahora bien, en el caso de las entidades no lucrativas, también se va a mostrar una relación de los ingresos, costos y gastos. Simple y sencillamente, en este caso, el estado financiero se va a llamar estado de actividades. Y bueno, pues nos vamos a mostrar básicamente en vez de un resultado del ejercicio, es decir, en vez de una utilidad o pérdida, el resultante o la diferencia se va a denominar cambio neto en el patrimonio contable y este va a ir a parar directamente al balance general. Ahora bien, ¿cuáles son los ingresos? Tenemos aquí una definición sacada, obtenida de la norma de información financiera, la NIF A5, que nos dice, un ingreso es el incremento de los activos o el decremento de los pasivos de una entidad durante un periodo contable con un impacto favorable en la utilidad o pérdida neta, o en su caso, en el cambio neto en el patrimonio contable, hablando de las no lucrativas, y consecuentemente en el capital ganado o patrimonio contable respectivamente. En pocas palabras, ¿a qué se refiere? Un ingreso puede adquirir la forma de un incremento de los activos cuando yo, por ejemplo, estoy vendiendo mercancías en efectivo o a crédito. En ese caso, pues, derivado de esa venta, que fue el origen de los recursos, lo voy a aplicar en más dinero en caja o en bancos o en alguna cuenta por cobrar, como pudiera ser precisamente la cuenta de clientes o la cuenta de documentos por cobrar, si es que estoy realizando la venta a crédito. En ese momento, entonces, va a repercutir ese ingreso por ventas en un incremento en los activos. Por otra parte, también se pueden decrementar los pasivos. Esto es, por ejemplo, cuando entre dos personas, vamos a pensar entre tú y yo te debo a ti 1,000 pesos. Y de repente ves mi reloj y me dices, oye, qué bonito está tu reloj, ¿cuánto te costó? Y yo te digo, si te interesa, te lo vendo.
¿En cuánto me lo vendes? ¿Qué te parece si te lo vendo en 3,000 pesos? Y tú dices, bueno, ok, está un poquito caro, pero te lo compro. Ok. Entonces, como yo te debo a ti 1,000 pesos, la transacción queda de la siguiente manera. La venta que yo estoy registrando va a ser por 3,000 pesos, por el importe al cual te estoy dando mi reloj. Pero en vez de que tú me incrementes mis activos en 3,000 pesos, únicamente me vas a dar 2,000 pesos en efectivo y adicionalmente vamos a eliminar la cuenta por pagar que tengo yo pendiente de liquidar en mi pasivo. Es decir, mediante esa venta pude decrementar mis pasivos porque eliminé la deuda que tenía contigo de 1,000 pesos y adicionalmente incrementé mis activos por otros 2,000 pesos que complementan los 3,000 de la venta de ese producto. Cabe comentar que los ingresos representan la explotación del giro del negocio. Se pueden obtener básicamente por la venta de mercancías, la venta también de mis activos productivos, llamados también activos fijos, o de cualquier activo que yo tenga disponible. ¿Sí? Si yo lo vendo, obtengo un ingreso por él. Se pueden obtener también ingresos por la prestación de algún servicio realizado por mi empresa. También se pueden obtener ingresos por concepto de alguna rifa o algún sorteo. Esa es una manera de obtener un ingreso. Y cabe comentar que prácticamente todos estos ingresos van a gravar un impuesto a determinadas tasas de acuerdo a ciertas características que ahorita no vienen a colación. Pero esa es una muy buena manera de identificar y de diferenciar un ingreso de otras entradas de recursos que no necesariamente tienen que ver con un ingreso. No todos los ingresos tampoco se cobran en efectivo, como ya vimos, ya que se pueden cobrar en especie, aceptando otras mercancías o aceptando otros servicios en contraprestación, o bien disminuyendo también algunas deudas que tengamos pendientes. Tampoco todas las entradas de dinero en efectivo son ingresos, porque si yo, por ejemplo, estoy recibiendo dinero de un nuevo inversionista, esto es un incremento en el capital social de la empresa. Se mueven únicamente cuentas de bancos y cuentas de capital social. No se va a mover para nada la cuenta de ingresos. Por otra parte, si estoy recibiendo también ingresos provenientes de un préstamo personal autorizado por el banco, en ese caso estoy obteniendo ingresos por una parte, pero el origen de esos recursos es un pasivo, ya que tengo que liquidarlos, o sea, se los tengo que devolver al dueño original de esos recursos, en este caso, efectivamente, al banco. Esos ingresos se pueden clasificar en ordinarios y no ordinarios. Los ordinarios tienen que ver con el giro principal de la empresa, sean frecuentes o no. Y en este caso estamos hablando de que si nosotros somos un taller mecánico, los ingresos ordinarios evidentemente son todos los que tienen que ver con la explotación de este giro, las reparaciones, los servicios de alineación, de balanceo, todos aquellos que yo esté teniendo de manera cotidiana por la explotación de mi giro principal, pues van a ser los ingresos ordinarios. Mientras los no ordinarios representan otros ingresos que yo tengo por conceptos diferentes. Puede ser que, por ejemplo, yo esté, en este caso, tengo dentro de mi taller mecánico, en la parte de atrás, tengo un espacio lo suficientemente grande como para que otras personas puedan utilizar ese espacio como bodega. Entonces les estoy rentando mensualmente también un espacio dentro de mi bodega, dentro de mi traspatio, para que esas personas puedan almacenar ahí sus cosas, vendedores a lo mejor ambulantes que ahí dejan sus carritos y sus pertenencias. Y les estoy cobrando mensualmente una cierta cantidad. Bueno, pues yo no me dedico a rentar espacios porque mi giro principal es el de ser un taller mecánico o una refaccionaria, no sé, cualquier cosa. Las actividades que yo estoy realizando por la explotación de mi giro principal es un ingreso ordinario, las cuales probablemente sean frecuentes, a lo mejor no necesariamente, porque a lo mejor no soy muy buen mecánico y no tengo mucho trabajo. Entonces, cada X tiempo es que estoy desarrollando estas actividades. Y lo mismo pasa con los ingresos no ordinarios. Yo cada mes, es decir, constantemente estoy teniendo este ingreso. No quiere decir que sean muy esporádicos o nada frecuentes, para nada. Pueden ser súper frecuentes, en este caso cada mes, pero para que tengan la etiqueta de no ordinarios, simple y sencillamente
tienen que guardar cierta distancia o ser diferentes a los ingresos de mi giro principal. Yo soy un taller mecánico, no una empresa alquiladora de espacios. ¿De acuerdo? Y como estoy rentándole un espacio a otras personas, estoy teniendo un ingreso, pero no es de mi giro principal. Bueno, esa es la diferencia entre ingresos ordinarios y no ordinarios. Luego tenemos el concepto de costos y gastos. Nos dice que son decrementos de los activos o incrementos de los pasivos, es decir, exactamente lo contrario, de una entidad durante un periodo contable con la intención de generar ingresos y con un impacto desfavorable en la utilidad o pérdida neta, o en su caso, para las no lucrativas, en el cambio neto en el patrimonio contable y consecuentemente en el capital ganado o patrimonio contable respectivamente. Estos gastos y costos, que son inversiones que la empresa está efectuando precisamente para poder obtener una mercancía que pueda vender posteriormente a sus clientes, pueden representar un decremento de los activos, porque si yo estoy pagando en efectivo el importe de las mercancías que estoy adquiriendo, pues eso implica un decremento en los activos. O si esas compras las estoy realizando a crédito, pues eso va a implicar que por la mercancía que le estoy comprando a crédito a mis proveedores, pues voy a tener una deuda. El origen de esos recursos cuando proviene de un crédito, pues va a tener como consecuencia efectivamente un incremento de los pasivos. Ahora, ¿cuál es la intención detrás de esas erogaciones? Pues efectivamente es el que yo cuente con una mercancía en perfectas condiciones y con todos los requisitos necesarios para poderlos vender y poder de esta manera recuperar mi inversión. Si recupero mi inversión y no solamente eso, sino además las vendo a un sobreprecio, entonces voy a tener también una ganancia de capital, es decir, una utilidad. Por eso se dice que estos costos y gastos tienen la intención, ni más ni menos, que de incrementar en algún momento los ingresos, pero también y sobre todas las cosas, la utilidad o el patrimonio de la entidad. Al igual que los ingresos también se pueden categorizar en ordinarios, los que corresponden al giro del negocio, y no ordinarios, que son aquellas operaciones y eventos inusuales y que no son propios del giro de la entidad. Por ejemplo, vamos a pensar que en este caso el taller mecánico, los gastos ordinarios son los que tienen que ver con las inversiones que yo hago en refacciones, en el pago del personal para que atiendan a los clientes y en la renta de ¿cómo se llama? En el pago de la luz, más bien. Y los no ordinarios vamos a pensar que estoy gastando, por ejemplo, en la impermeabilización del espacio que le estoy rentando a las personas que utilizan mi traspatio como bodega. Ah, bueno, pues entonces esa inversión, como es únicamente para el área que yo estoy rentando, corresponde a un gasto no ordinario. ¿De acuerdo? Ahora bien, ya decíamos, el diferencial entre ingresos y costos y gastos, o sea, el valor residual, se va a denominar utilidad o pérdida del ejercicio. Y como ya sabemos nosotros, bueno, dentro de este estado financiero, del estado de resultados, si es que se arma en un solo documento, como el que estamos viendo aquí, nos va a mostrar en su encabezado, en nombre de la empresa, la indicación de qué estado financiero es, que en este caso es un estado de resultados, aunque también podría ser un estado de resultado integral, y el periodo que abarca, que en este caso es del 1 de enero al 31 de diciembre de un año determinado. El cuerpo lo tenemos aquí y ese puede variar dependiendo de cuál sea el método de registro contable, pero en general, digamos que en primera instancia nos habla los ingresos, siempre debemos de partir de los ingresos, menos los costos e inversiones necesarias para la adquisición de esas mercancías o para la producción de esos artículos, si es que soy una fábrica, lo cual me va a dar como resultado al compararlos, es decir, al restarlos, una utilidad bruta. A esa utilidad bruta le voy a restar el importe de los gastos de venta, es decir, todas aquellas erogaciones efectuadas por el departamento de ventas y de mercadotecnia y que contiene conceptos claves tales como el pago de nómina, de luz, de agua, de internet, de empleados que trabajan directamente en la función de ventas, así como también las comisiones sobre ventas y todos los viáticos que yo estoy pagándoles a mis vendedores para que vayan a visitar las diferentes plazas del país en donde tenemos sucursales.
Por otra parte, todas las erogaciones que son por los mismos conceptos, es decir, sueldos de personal, pago de renta de oficinas, consumo de papelería, consumo de seguros, el pago también, por ejemplo, del internet de las oficinas, es decir, de todos aquellos departamentos que tengan que ver con la función de administración. Aquí es muy importante darnos cuenta que dentro de esta categorización vamos a clasificar o a dividir más bien las diferentes erogaciones con base a la función que desempeñan esos departamentos dentro de la empresa. Si tienen que ver con el área de producción o compras, pues formarán parte del costo de ventas o costo de producción. Si tienen que ver con la función de ventas y mercadotecnia, todos esos gastos se aglutinarán, se comprimirán en torno al concepto de gastos de ventas y todos aquellos realizados por área de recursos humanos, área de contabilidad, de contraloría, de impuestos, de nóminas, de servicios generales y demás, van a aglutinarse en torno a el concepto de gastos de administración. Posteriormente obtenemos una utilidad de operación. Luego vamos a considerar también nosotros los otros ingresos y otros gastos, que se refiere precisamente a conceptos, aquí sí, que vamos a obtener nosotros de manera esporádica y ajena al giro del negocio. También vamos a considerar el resultado integral de financiamiento, que se refiere a los diferentes gastos e ingresos que tenemos derivados pues del pago de comisiones, de intereses a los diferentes intermediarios financieros. Es decir, los intereses que le pagamos a la tarjeta de crédito, los intereses del crédito hipotecario que también estamos pagando, o por el contrario, los intereses que ganamos en nuestras diferentes cuentas bancarias o en otros productos financieros, o también las ganancias cambiarias que nosotros llegamos a generar por la compra-venta de divisas extranjeras. Bueno, eso forma parte cuando restamos los ingresos y los gastos financieros, vamos a obtener un concepto que se denomina justamente resultado integral de financiamiento, el cual se le va a restar a la utilidad de operación. Posteriormente, ese neto me va a dar ni más ni menos que la utilidad antes de impuestos, a la cual, bueno, pues esta utilidad antes de impuestos, yo le voy a calcular la tasa del impuesto sobre la renta que corresponda, de acuerdo a una tabla estipulada en la ley del ISR, y finalmente voy a obtener la utilidad neta. Digamos que de modo muy grosso, ese es el cuerpo y el comportamiento del estado de resultados, que puede ser también el estado de resultado integral, como lo vamos a ver más adelante. Finalmente, el pie, en donde, al igual que en el balance general y en cualquier otro estado financiero, vamos nosotros a incorporar las firmas y los nombres de las personas que elaboraron, que aceptaron y que revisaron estos reportes financieros. Pues hasta aquí esta cápsula. Yo espero que haya sido también de la comprensión de todos ustedes.